Soy agua, playa, cielo, casa, planta. Soy mar, Atlántico, viento y América. Desde aquí quiero desearles un feliz día en nombre de Abefabi. Hoy, un día más, celebrando aquello que nos une, este mar inmenso al cual remamos, al cual nos unimos y nos montamos en ese buque, en ese barco gigante donde estamos todos danzando, hablando, moviéndonos y entregando tanto amor. Hoy, que con ese mismo amor estamos recibiendo hoy a Margarita Karger. Margarita es una mujer que vive en este momento en Palma de Mallorca y que a lo largo de muchos años ha estado entregada por completo con ese amor que la unió un día a Biodanza y que aún con sus letras, con su danza, sigue esparciendo esa semilla. Formada en biodanza por Rolando Toro, introdujo biodanza en España, directora de la Escuela de Biodanza de Madrid desde 1996 y de las Islas Canarias desde el 2004. Promovió la iniciativa de postular a Rolando Toro Araneda al Premio Nobel de la Paz. Es escritora. Sus libros, bueno, son dedicados completamente a Rolando. Margarita, te damos la más cordial bienvenida a esta sala maravillosa, toda esta gente de todas partes del mundo que venimos a escuchar y a llenarnos un poquito de tu amor. Bienvenida. Muchas gracias, Sol. Muchísimas gracias. Estoy emocionada, muy emocionada porque es alguien muy importante, Rolando Toro, en mi vida. Tengo tanta gratitud, tanta emoción. Me siento tan afortunada de haberlo conocido, de haberlo querido, de haberlo valorado, de haberlo cuidado, de haber soñado cosas lindas para que hiciéramos juntos, de haberme divertido con él, de haberlo invitado muchas veces a mi casa de Madrid, vivió conmigo, de haberlo invitado a mi casa en Canarias. Me sentía tan eufórica y tan feliz como cuando venían mis padres a visitarme desde Argentina, y hacía como un rompecabezas para juntar a mis 3 hijos de alguna manera posible para poder darle a él una linda habitación, una linda camita, y todo fue todo un sueño tan maravilloso, fue tan lindo todo lo que vivimos juntos. Ayer Hélène Lévy hablaba de recordar, y es una palabra que me encanta porque etimológicamente recordar es traer del corazón. Recordar viene de cardio, ¿no? Del corazón. Entonces, todo lo que recordemos hoy, o lo que yo pueda recordar y compartir con ustedes de mi historia, de mi afortunada historia con Rolando Toro, va a ser traído del corazón para que lo lleven ustedes a su corazón también. Tengo tantas anécdotas y a mí me gustaría que este tiempo con ustedes sea de hablar del personaje, hablar de él, ¿no? Tantas cosas para recordar, tan divinas, tan emocionantes, que yo tengo algunos aportes que traigo, pero que todas las preguntas y todo lo que me quieran preguntar va a ser como como un juego para que yo pueda evocar y recordar más cosas
de la convivencia que tuve cuando él venía a mi casa, porque eso fue no solo verlo en acción como maestro y en dando las clases o las conferencias, sino compartiendo un hogar, porque yo tenía un marido, 3 hijos, y él se insertaba en eso y pasaron cosas muy hermosas que después, si tenemos tiempo, les voy a contar anécdotas en relación a mi hija más pequeña, pero quiero iniciar esta charla con ustedes, que me pueden interrumpir cuando quieran. Ahora voy a leerles una antigua plegaria hebrea que se la dedico a Rolando, y que dice así: es para nosotros, porque él ya no va a despertar, y empieza diciendo: que tus despertares te despierten, y que al despertarte el día que comienza te entusiasme, que tengas la lucidez de concentrarte y de rescatar lo más positivo de cada persona que se cruza en tu camino, y que no te olvides de saborear la comida detenidamente, aunque solo se trate de pan y agua, y que encuentres algún momento durante el día, aunque sea corto y breve, para elevar tu mirada hacia lo alto y agradecer por el milagro de la salud, ese misterio y fantástico equilibrio interno, y que logres expresar el amor que sientes por tus seres queridos, y que tus brazos abracen, y que tus besos besen, y que los atardeceres te sorprendan, y que nunca dejen de maravillarte, y que no confundas tu trabajo con tu vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio, como un pequeñísimo homenaje al misterio de la vida que nos acoge, nos abraza y nos bendice. La verdad es que cuando yo llegaba en mis manos este tipo de materiales, lo primero que hacía era mandárselo a él. Entonces hoy, a través de ustedes, le estoy mandando a él algo que me diría: qué bellísimo, Margarita, sí, eso es muy lindo para decirlo a las personas de biodanza, que seamos capaces de agradecer y de mirar al cielo. Y yo agradezco la varita mágica que me tocó a mí y que les tocó a todos ustedes, de conocer la biodanza y por supuesto de conocerla a través de él. Sus clases eran divertidas, eran profundas, esa mezcla entre lo divertido y lo profundo era un arte, esa capacidad que tenía él y que conocí muy pocas veces más, que ni siquiera yo soy capaz todavía de amar a tanta gente. Un día, cuando llegábamos a la clase, a la Casa de América, en donde yo milagrosamente conseguí ese lugar porque la gente como Trina, como María Teresa, que está por ahí, conocen lo que es la Casa de América de Madrid. Es un lugar tan, tan importante, y no sé cómo yo lo conseguí para él 2 veces. No me pregunten cómo, porque yo en realidad estaba dirigida por mi psicoanalista, que también amó a Rolando, y él me daba ideas, pero yo las concretaba. Él mismo se sorprendía porque él me guiaba, me decía: ¿por qué no mando una carta a la Casa de América? Yo digo: ¿a la Casa de América? ¿Me van a recibir mi carta? O sea, entonces decía: inténtelo, y yo lo intentaba, y lo conseguía, y lo conseguí 1 o 2 veces. O sea, yo conseguí cosas para él en los 20 años que viví en Madrid, que no conseguí para mí, ni lo intenté. Para mí era tan apasionante, yo estaba tan orgullosa de presentarlo a él. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando yo lo presentaba, no tenía un libro. En ese momento todavía no había un libro de biodanza. Entonces, eso fue difícil. Y ese fue el motivo por el cual yo me animé a escribir mi primer libro, porque yo no era escritora. Yo creo que para ser escritor o para cualquier profesión hay que estudiar. La cuestión es que a raíz de eso fue que yo me lancé a escribir mi primer libro, que lo prologó Rolando, y que tuve la suerte que en ese mismo momento, cuando ya lo estaba por terminar, él me dijera: Margarita, saco mi primer libro, el libro naranja, ¿no? Entonces a mí me alivió un montón, porque yo hice un giro y pasé
a escribir sobre lo que yo sentía de la biodanza. Ya no era un libro de biodanza, sino era la biodanza atravesada por mí, y eso era mucho más fácil para mí. Entonces, conseguí cosas maravillosas para él. Fue tan divertido, tan emocionante cuando hicimos esos encuentros en la Casa de América. 2 veces vino gente de Portugal, de Londres, de Francia. La biodanza recién estaba como explotando, ¿no? en Europa. Y entonces él gritaba diciendo cosas maravillosas, defendiendo la vida con una vehemencia. ¿Me están oyendo? ¿Hola? ¿Pasa algo? Sí, ¿Pasa sí, algo? todo, Sí, todo lo que es que se estamos oye. todos Todo. así, escuchando Embelesados. esa historia maravillosa. Bueno, Estamos babeados, Ay, Margarita, y yo escuchando. también, entonces sigo delirando, es que como no te vi más la carita, pensé que pasaba algo. Entonces él empezó a decir, a gritar por la vida, vivan, vivan, amen, amen, pero imagínense en un lugar, entre comillas, serio, como es la Casa de América, que un viejo loco se ponga a gritar por el amor, a decir que los hombres tenían que besar, porque si no besaban, si se llegaban a tropezar, se le iban a romper la cadera. O sea, nos moríamos de la risa porque tenía una manera tan particular, decía cosas súper importantes, pero atravesadas por lo gracioso, ¿no? Tenía una gracia especial para decir cosas muy importantes. Después contaba, por ejemplo, que él había estado haciendo una investigación y había estado siguiendo un viejito cuando vivía en Como, seguía un viejito, siempre lo veía caminar, y caminaba todo caído, todo como desvencijado, que de repente lo vio caminar muy erguido, entonces decidió seguirlo. Y cuando lo siguió por las calles del lago di Como, donde él vivía en Italia, de repente vio que entraba a una casa, y él se tomó un café y esperó, y lo veía salir con una mujer. Entonces él decía, no sabemos si lo inventaba y estaba contando la historia de él, pero era tan divertido, era tan mezclar lo importante con una anécdota que uno no se la podía olvidar. Después otra anécdota en mi casa. Él viene a Madrid, entonces les vuelvo a decir, yo tenía 3 chicos, chiquitos, más o menos chiquitos, imagínense, 12 o 13, 10, 5, entonces yo vivía en un dúplex, y en la parte de arriba, que era como una especie de lugar grande, había puesto las 2 camitas de mis hijos, y había un balcón muy grande, y en ese balcón mi hija Alelí, la más chiquita, que ahora ya es mamá y tiene 2 hijos, había puesto como una mesita y unas tacitas de té, y estaba jugando. Entonces él salió con Claudette, creo que estaba, y estuvieron jugando con ella a algo. Yo, imagínense, una mamá con 3 hijos, viene Rolando, yo no me puse a jugar en el balcón, yo estaba en la cocina haciendo algo, alguna de las tareas que nos honran a las mujeres. Entonces él estuvo jugando y charlando con Alelí. Salen a pasear a la tarde, almorzamos y salen a pasear con Claudette, van a algún lugar, no sé a dónde, se van de paseo, y cuando vuelve viene con una caja gigante. Y me dice, ¿dónde está Alelí? Le quiero dar esta muñeca. Se ve que había estado hablando con él, y él le habrá preguntado qué le gustaba, y ella le dijo la Martina Patina y Patina, que era carísima, yo no se la hubiera podido comprar nunca. Y él fue al Corte Inglés y le compró a Lelí, a mi hija más chiquita, la muñeca que ella le había pedido. Son cosas tan hermosas, tan humanas. Yo no les estoy hablando hoy de biodanza, les estoy hablando de este ser humano, porque una cosa es la obra y otra cosa es el personaje. Entonces en él se juntaban la obra maravillosa y un personaje maravilloso.
para mí, todos tenemos defectos, no lo endioso, no era un dios, era un hombre. Tan hombre era que él siempre decía la frase de Martin Heidegger: llegamos tarde para los dioses y demasiado temprano para el ser. Del ser, el hombre, la mujer, somos un poema inacabado. Y él también era un poema inacabado. Esto se los digo porque siempre cada tanto hay alguien que habla mal de todos y de él también. Yo ni lo oigo porque yo me quedo con todo lo bello, porque somos todos un poema inacabado. Por suerte él no se promocionaba como un gurú, era un ser humano, era como un padre, como un amigo, como un hermano para todos los que lo conocíamos y lo queríamos. Entonces era divertido y era fácil quererlo, era fácil soñar con él. Bueno, y no sé, ¿me quieren preguntar algo? No quiero, ¿cómo les puedo decir? No les estoy dando una clase magistral, me encantaría que me pregunten cosas. Les puedo mostrar mi nuevo libro del cual estoy muy orgullosa, mucho más que del primero, porque después que hice el primero dije nunca más, es algo dificilísimo, y de repente pasaron mucho tiempo, un tiempo, y estimulada un poco por mi hija, me dijo: ¿por qué no escribís un poquito? Creo que fue durante la pandemia, porque había que hacer algo para vivir, ¿no? Y entonces empecé a escribir este libro que se llama Tesoros de la biodanza, y cada vez me gusta más el título porque para mí la biodanza es un tesoro, y este libro conecta los tesoros de muchísimos grandes pensadores de la humanidad y que pensaron cosas que tienen que ver con la teoría de la biodanza, que tiene que ver con la práctica de la biodanza. Entonces lo que pude hacer, yo digo milagrosamente, porque para mí es como un milagro, es conectar esas cosas. Y bueno, ¿quieren preguntarme algo? Margarita, te quisiera pedir que repitas de nuevo eso que dijiste ahorita. La frase. Esta frase la decía Rolando muchísimo, fue de las primeras cosas que yo escuché de él y me fascinó. Es una frase del filósofo alemán, del controvertido filósofo alemán Martin Heidegger. Bueno, y la frase, a ver, repito, esta frase es una frase del controvertido filósofo alemán Martin Heidegger. Controvertido porque cometió el error de aceptar tener un cargo muy importante en la universidad en Alemania, justo con Hitler. Entonces es un tipo controvertido, pero al mismo tiempo fue alguien extraordinariamente valioso, y entonces esta frase Rolando la decía mucho, decía: llegamos tarde para los dioses y demasiado temprano para el ser. Voy a explicar esto. Llegamos tarde para los dioses quiere decir que nosotros no volamos, no destruimos a personas, no nos vamos al inframundo, no transformamos a las personas en otras cosas, no somos un dios, los dioses del Olimpo. Y después dice Martin Heidegger, y demasiado temprano para el ser. El ser, del ser, de ser un ser, el hombre, y yo agrego la mujer, ahora que incluimos a la mujer, del ser, el hombre y la mujer, somos un poema inacabado. Quiere decir que nos falta madurar para acabar. ¿Y cómo acabamos? Cuando somos capaces, cada día nosotros escribimos un renglón o una palabra del poema de nuestra vida. Nosotros estamos escribiendo nuestra vida, por eso la religión judía dice, en una de las festividades dice, que seas inscripto en el libro de la vida. Ser inscripto en el libro de la vida quiere decir
seguir vivo. Pero nosotros además cada día con nuestras acciones estamos escribiendo el poema de nuestra vida. Somos un poema inacabado hasta el último día. Por eso también tenemos que tener misericordia y piedad con nosotros mismos y con los otros cuando nos equivocamos. Hay una frase que dice, quiéreme. Cuando me equivoco, quiéreme. Es cuanto más lo necesito. Y la verdad que hacemos otra cosa. Cuando alguien se equivoca nos enojamos bastante. Y en realidad nos estamos equivocando todos. Entonces, esa es la frase de Martin Heidegger. Está en todos los materiales de Rolando. Martin Heidegger y esa frase, llegamos tarde para los dioses. Después se las mando escritas. Y en uno de mis libros está seguro que está, porque yo la amo mucho, la uso mucho. Qué belleza, Margarita, de verdad que es eso. Estamos tan cerca y tan alejados de nuestro ser. Pero Claro. que siento que biodanza, bueno, nos lleva a ese camino, a Claro. encontrarnos. Claro Aquí, que sí. Yandira tiene una pregunta para ti. Adelante, Sí. Yandira. Hola Margarita, un placer verte. Te Oh, sigo y te leo en la medida de lo posible, pero nunca te había visto. Así que celebro este encuentro, aunque sea virtual, y claro que agradezco sí. a Befabi la oportunidad de hacerlo posible. De verdad, muchas gracias a la vida y a Befabi. A ti, mi amor. Margarita, mi pregunta viene por el lado de, es verdad que todos los seres humanos tenemos algo de especial y todos tenemos algo maravilloso, pero desde mi mirada, es una mirada muy mía y quiero compartirla contigo y quiero que me des tu opinión. Creo que Sí. algunos de nosotros terminamos teniendo algo de genialidad. No sé si porque realmente existe en nuestro componente genético, cerebral y todo lo demás, un toque de genialidad, o porque llegamos en un momento de la historia en donde hace falta cosas y nos atrevemos a hacerlo y lo hacemos por encima de lo que opinen los demás, y hay coraje, valentía, no lo sé mucho, ¿no? Es un poco, la pregunta va por ahí, ¿no? Yo siento que Rolando en su momento, igual que otros como Maturana, que también creo que llegó en un momento para ser también un poco genios, para hablar Claro. de cosas nuevas, diferentes, revolucionarias, y que también por ser tan distintos terminan siendo muy cuestionados a veces, ¿no? Muy Sí, juzgados. eso. Entonces, un poco lo que quiero saber es tu opinión al respecto, porque yo sin quitar responsabilidad a cualquier equivocación que pueda cometer cualquier genio, incluyendo Rolando, tengo la sensación de eso, de que a veces ese toque de genialidad hace que seas muy atrevido, no solo en lo que te conviertes en genio, porque creo que haber creado la biodanza y habernos regalado, haber servido de medio para que nos llegue este regalo a la humanidad, porque siento que la biodanza es eso, el mejor regalo que me han podido hacer en la vida. También a veces se paga un precio, porque así como eres de atrevido y de valiente, eres de atrevido y valiente para muchas cosas, que la gente que no lo es te ve como que, no sé, pasaste a llevar o hiciste cosas que no estaban bien, ¿no? Entonces, Claro. un poco tu opinión al respecto, ¿no? Yo no con esto no Claro. pretendo decir que disculpo los errores de Rolando si alguien sintió que se equivocó con esa persona, pero sí entiendo que a veces ese llegar antes, ese ver cosas que no ven los demás, ese Claro. atreverse a cosas que no se atreven los demás, implica pagar un precio, ¿no? Es un poco mi Claro. mirada y quería Claro, ver claro. qué Hay dos opinas tú al cosas, respecto. claro, hay dos cosas al respecto. Por un lado, la parte de la creatividad de la biodanza nos muestra que, que en realidad todos tenemos algo de genios para mostrar, algo nuevo, algo diferente, algo que puede sorprender y que puede resultar bello para uno mismo y para el otro. Y por otro lado está lo que Rolando llamaba el genio de la especie. Quiere decir que dentro de un montón de genios, como podríamos ser muchos de nosotros, pequeños genios, aparece un genio especial
que es como un haz de luz, que tiene una lucidez particular o que descubre algo como el que descubrió Edison, que descubrió que podía hacer una luz, ¿no? Podía fabricar una bombilla, ¿no? Entonces yo creo que acá hay dos cosas. Por un lado, todos los seres humanos tenemos un poco de genio. Por otro lado, él podría ser uno de los grandes genios de la especie, como un Beethoven, como un Bach, como un Manuel Levinas. Y después hay otra cosa en relación a la genialidad. Hay un gran pintor americano, Basquiat, en este momento no me acuerdo el nombre, que él murió por una sobredosis. Él era negro, él era pobre, él vivía en Nueva York, y él era un gran pintor. Entonces un día él se cuela en un restaurante de lujo y tiene el coraje, pintaba cosas chiquititas así en un papelito, cosas pequeñitas así. Entonces se acerca, antes de que lo echen, se acerca a una mesa donde hay unos grandes, poderosos tipos, no sé cómo los conoció, si fue casualidad, y les muestra su obra. Y los tipos ahí se vuelven locos, lo conectan con Andy Warhol, y el tipo salta a la popularidad y al éxito porque él mostró su genialidad. Eso es lo que pasa con los poetas. Cuando los poetas o cualquier artista muestra, y mostrar tu obra es un esfuerzo, porque a mí me pasó, que yo no sabía esto, pero me pasó con los libros. Uno escribe un libro y si lo tiene guardado en un cajón, si no hace un esfuerzo por sacarlo, por mostrarlo, nadie lo conoce. Es como si tenés a un hijo y lo tenés encerrado en tu casa. Cuando lo mostrás, parece que le das vida, pero es un esfuerzo, es un desafío mostrarlo, como es un desafío mostrarse en una ronda, en un ejercicio de mostrarse. Entonces toda la biodanza tiene una estrategia tan inteligente para que las personas nos animemos a mostrarnos, a mostrar nuestra obra, a mostrar nuestro producto, a mostrar nuestra genialidad, pequeña, mediana o grande. Lo conocían a Basquiat, ahora no me acuerdo el nombre. Es un ejercicio de identidad mostrarse, que es lo que trabajamos en danza, por supuesto. Totalmente. Sí, y es lo que no pasa cuando uno está en el colegio secundario, que en realidad se quiere esconder, no quiere que lo vean, ¿no? No se quiere mostrar. Entonces, eso es lo que pasa, que como no nos mostramos, no podemos nosotros mismos dar a luz, parirnos a nosotros mismos, parir nuestra propia obra. Me viene, Margarita, y con esto ya termino, que en algunas culturas, por lo menos yo reconozco que en la mía se veía mucho. Yo soy venezolana, y ahorita estoy en Chile. En Chile creo que también sí lo percibo en muchos momentos. A veces cuando eres así de atrevido y alardeas de tu creación, ¿sí? O te atreves, te miran como con falta de humildad, como, ¿sabes? Como que te crees. Y a veces quizás eso es una de las primeras cosas que trabajamos en biodanza, ¿no? Por eso cuando te piden que entres al centro de una ronda, ¿verdad? Toda la ronda y tú al centro mostrándote, puede ser tan desafiante para algunos de nosotros que venimos de culturas en los que más bien te dicen que te vistas de manera que no te notes, que no hables de manera que te notes, que hagas cosas para no notarte. Entonces, por eso la biodanza es una contracultura. Es revolucionaria, porque revoluciona la vida, revolucionó y revoluciona la vida de cada uno de nosotros, mostrando lo maravilloso de mostrarse, de mostrar tu pequeña o mediana o gran obra de arte. El pintor se llamaba Jean-Michel Basquiat, artista estadounidense. De curiosidad, se los digo para completarles la información, pero véanlo en internet, él mismo
se ofreció a sí mismo, se mostró, desafió, que era pobre, negro, y nadie lo conocía, en un lugar como Nueva York, la cuna de la locura o del arte, y se mostró, ¿no? Así como yo muestro ahora mi libro, y es verdad, uno tiene que hacer como una especie de esfuerzo, porque uno rompe un poco. Este es el libro del cual ustedes me hablaron, que lo tienen o lo conocen, y también tengo el orgullo, y también me parece como un milagro que el libro logré que esté traducido al inglés. Ahora no lo puedo sacar, es este. No se imaginan lo difícil que es. Era al revés. Ahí Ahí tienen. se ve. Ajá. Ahora como mis hijitos estos. Sí, Y este es la edición en ya ahí. de Madrid, madrileña. Bueno, claro, es verdad, mostrar estas cosas tiene un juego doble de ¿está bien o no está bien? Y si uno no la muestra, nadie la conoce. Entonces, ¿qué más preguntas? Por allí tenía la mano alzada Ignacio, Sí. pero ya no lo veo por aquí. Ignacio. Aquí ando Ok. luchando las luces y las sombras, de separar el autor y la obra. Yo creo que eso venimos superándolo, Sí. como un hecho histórico, y menos con una persona que la coherencia es una bandera que él siempre tuvo alta. O sea, él siempre habló de la disociación como un asunto a reflexionar. Claro. Y entiendo que el discurso ese del hablar mal tiene que ver con el tema No, de no se te escucha. que de alguna manera viene muy intenso en clara, y ya habrá momentos para eso con otras personas. Y ciertamente sí, la genialidad a veces puede ser borderline y puede fácilmente ir a la locura pues, también, ¿no? Claro. Me hizo esa palabra que salió por ahí, el alardear, versus lo que plantea de no esconder la obra y sacarla, ¿no? Me quedaron resonando esas cosas, y ciertamente la biodanza es no voy a decir detonante, porque no, la palabra tiene su connotación, es un deflagrador de tu ser, ¿no? Y eso es Exacto. hermoso cuando ves que tú además eso puedes potenciarlo en el otro, o sea, el poder del grupo, el poder de la vivencia, está maravilloso para esas convicciones de parir el ser bueno, abundamos en Claro. fenomenología de ese particular, ¿no? Claro, es algo, la biodanza tiene algo muy poderoso y muy mágico. A mí me pasó que, como todos saben, durante la pandemia todo se interrumpió, entonces tardó bastante tiempo en volverse a generar el tema de las invitaciones, pero tuve la suerte o la alegría de que en un momento determinado de Murcia, en España, no sé si conocen esa provincia, me invitaron a hacer un trabajo, y la persona que me invitó me pidió que yo hiciera el mito de Isis y Osiris. A mí me pareció un shock, tuve cuando me pidió eso, porque para mí ese trabajo es un trabajo como un pequeño minotauro, es muy poderoso, muy potente. Entonces yo fui, eran 25 personas, hice el trabajo, tuve mucha inquietud de cómo a 25 personas que casi no conozco, llego y en un fin de semana, en un día, los hago hacer una clase y después hacer el trabajo del mito, y después juntar las partes de todos ellos para cerrar el domingo a la mañana. Y el domingo a la mañana yo tuve una epifanía, que es el tema de ustedes, porque yo sentí cuando terminaba el trabajo y ya me estaba relajando porque había conseguido hacer todo lo que me había planteado y soñado, y todos estaban contentos y todos estaban felices. En el momento que estaba terminando ese maratón,
yo sentí algo tan especial que dije, esto es lo que nos pasa, esto es lo que, por eso tiene tanto éxito el estudiar biodanza, porque la sensación de sentir que sos capaz de hacer feliz a otros es algo tan único y tan difícil de conseguir. ¿Cuántos de nosotros sienten cada día que son capaces de hacer feliz con tu trabajo a 25 personas al mismo tiempo, 50 personas? Es un acontecimiento emocional, de una potencia, de un poderío que vuelve loco a la gente. Y eso es maravilloso y también es trágico, porque todo el mundo quiere ser profesor de biodanza, mucha gente quiere, y no, quizás no lo termina de aprender bien, o no, pero si logra poner a la gente feliz, la gente te devuelve multiplicado eso, y uno lo siente. Y es muy poderoso y muy hermoso. Qué linda, Margarita. Bueno, por aquí está Mar Caballero, también con la mano alzadita. Bueno, Mar, la invité yo, es una coleguita mía, la quiero muchísimo, es una colega que está aquí en Palma de Mallorca, también es argentina como yo. Yo le dije, por favor, Mar, ven porque me encantaría tu presencia. Y bueno, me alegro que esté aquí. ¿Qué quieres preguntar, preciosa? Bueno, hola Margarita. Hola. Escucharte es como que siempre me cautiva, ¿no? Porque tienes como la habilidad, y eso lo he notado en tus libros, ¿no? Por ahí de expresar terminologías que quizás no llegan a todas las personas de una forma, un poder de síntesis y una forma tan, no sé, tan fácil para que lo comprendamos todos. Así que primero, gracias, por eso me queda ahora leer el último libro. Y simplemente preguntarte en esta semana de la biodanza o si nos quieres compartir alguna anécdota que se te venga con Rolando, ya que has sido una de las privilegiadas en haber compartido con él y haber hecho Claro. tantos proyectos, ¿no? Y tantas cosas de la mano. Entonces, eso quería, para mí que no lo he Gracias. conocido, si querías compartir algo para Gracias. traerlo y que esté aquí presente. Claro que sí, sí, porque son cosas hermosas, pequeñas anécdotas cotidianas. Gracias por todo, gracias por estar en Mallorca cerca mío. Siempre te digo cuánto te quiero y lo feliz que me hace que estés cerca y que estés trabajando conmigo con biodanza. Bueno, hay una anécdota muy divertida. Rolando tiene un museo de piezas africanas, maravilloso, que ahora lo cuida alguien en Brasil en un lugar. No me acuerdo ahora si en Recife o dónde. Entonces, cuando venía a Madrid, él nos pedía a mi marido de ese momento que lo lleváramos a un lugar que él sabía donde vendían piezas. Entonces iba y Rolando era muy divertido porque después de hacer los trabajos necesitaba consumir, necesitaba volver a lo terrenal, ir a comprar algo, ir a mirar la televisión, cosas como necesitaba ir a las librerías, necesitaba cosas que lo volvieran a bajar de la tierra, porque viste que uno queda un poco como me quedé yo después de hacer el mito de Isis y Osiris, que me quedé con esa sensación así de imagínense él la sensación que debía tener, uy, soy un superhombre, no, en realidad soy un hombre, ¿no? O sea, esa dualidad. Entonces él compró un montón de cosas. Cuando él compra, excede lo que él tenía un exceso de equipaje tremendo. Entonces él deja una especie de una figurilla que es como una nena en realidad, de madera alta, gigante. Imagínense, yo tenía 3 hijos, una casa llena de todo, de juguetes, de libros, de música, de esto, de otro, y de repente me deja un objeto que era más como una nena de madera, para él maravillosa, pero yo no tenía lugar donde ponerla. Bueno, encuentro un rincón y la dejo. Pasan muchos años después
que la tenemos, la llamamos la negra, porque era una negra hermosa, con unas tetas así, todo lo que le gustaba a él, y bueno, formaba parte de los adornos de mi casa. Yo sentía que era de Rolando. Bueno, un día viene un profesor que vive en Chile, creo que ahora en este momento, Juan Francisco Gavilán, creo, y viene a tomar una clase conmigo en Madrid. Y él vuelve a Chile, y yo le digo, mira, te tengo que hacer una consulta. Era una consulta porque imagínense que era como el tamaño de un niño de 5 años, no era cualquier cosa. Yo le digo, mira, tengo algo de Rolando, que es como una mascarilla africana que él compró, no se la pudo llevar, y es como una nena. Yo sé que te estoy preguntando algo un poco loco, pero ¿sería posible que se la llevaras? Entonces, claro, imagínense a alguien que tiene que tomar un avión con los líos que es las aduanas, se queda pensando y digo, mira, pensalo tranquilo y me llamas, yo te mando una foto. Entonces yo llego a mi casa, le mando una foto y él dice, sí, yo se la llevo. Esto debía pesar fácil 15 kilos, no era un chiste. Entonces yo con mi marido, agarramos un papel corrugado, la empezamos a envolver, imagínense, a hacer un paquete bien hecho. Y en el medio que estamos haciendo el paquete, llegan mis hijos. ¿Qué es eso? No, es la muñeca, la negra, que se la queremos mandar. No. ¿Cómo no? No, es que esta es de Rolando. No, Rolando nos la regaló. Bueno, pero claro, yo me la quería sacar de encima, porque era una cosa demasiado grande para mi vida y para mi casa. Y no hubo manera. Ellos no dijeron que no, que él se las había regalado. Tuvimos que desenvolver la mascarilla, pedirle disculpas al profesor, y nada, la tiene ahora mi hijo en Alicante. Pero es una anécdota que me pareció preciosa porque él hacía sus conexiones con la gente y bueno, eso. Entonces esa mascarilla africana está en manos de mis hijos, ni siquiera mía. Esa es una anécdota que me parece curiosa. Y también conté otra de una muñeca que le compró a mi hija más pequeña. Y a ver qué más. Muchas veces cuando venía a Madrid, yo lo iba a visitar, siempre se quedaba en mi casa, pero una vez no me acuerdo por qué se alojó en un hotel. Entonces yo estaba recostada en la cama de al lado, entonces me contaba de sus amores y que con un amor pasaba esto y lo otro, y con otra. Era una persona que creía que podía. Él amaba a mucha gente. Él amaba. Quizás fue el creador del poliamor. Me parecía tan hermoso lo que me estaba diciendo, porque era un hombre ya viejo. Entonces él con algunas personas le pasaban algunas cosas y con otras personas le pasaban otras cosas, pero él quería estar con todos juntos. Él era antisistema, revolucionario, él era él, y él amaba a todas las personas. Él tenía una capacidad de amor. Yo me acuerdo cuando los primeros Minotauros, él a veces elegía gente que tenía problemas muy importantes. Entonces esto pasaba en Buenos Aires, todos lo llamaba al frente para hacer algo y todos nos poníamos un poco tensos porque sabíamos que era un tema delicado. El amor y la delicadeza con la que él le hablaba a esa persona que tenía algunos problemas evidentes de motricidad o de emocionalidad o de timidez o de baja autoestima, cómo él los trataba. O sea, él primero te envolvía y te untaba de cariño desde el corazón. Decía todo lo bueno. Decía, por ejemplo, eres tan linda persona, yo veo tu danza, y empezaba a decir cosas, pero que hacía un esfuerzo para poder decirlas, porque verdaderamente todos sabíamos y él sabía que iba a ir a un núcleo conflictivo. Entonces, después que le decía todo eso, le decía, ahora te voy a proponer que hagas esta danza. Pero lo importante no era esa parte, lo que a mí me maravilló era el prolegómeno, cómo él te llenaba de amor
para poder marcarte después una pequeña cosa para que superaras. ¿No es divino eso? Qué rico, lindo. Mira, por aquí hay otra persona que te quiere hacer una pregunta. María Teresa Piñero. Sí, mi amiga. Hola Margarita, qué gusto verte, estar aquí Hola, contigo. tesoro. Siento ¿Cómo que se estás? está congelando la imagen, por eso me apago de vez en cuando. No importa. Solamente la emoción de hacerte saber lo que estás produciendo en mí con tus recuerdos. Es una reconexión de corazón contigo y con Claro. Rolando. Y gracias por esto. Eso es todo. No tengo preguntas. Solo Gracias, mi amor. agradecimiento. Te quiero siempre mucho y justo hoy hablaba con alguien de que tienes una voz tan poética y gracias por estar cerca. Pasamos Gracias. a la siguiente persona. Es divertido así que hagamos como este puzzle así en donde todos podamos participar, ¿no les parece? Yes. Sí, otra persona que quiera hacer otra pregunta. Sí. Yo también quiero saludar a Margarita. Soy Hilda. Hilda, corazón, mi amor, siempre nos vemos en lugares extraños. Tomamos un café en Buenos Aires. Este es muy extraño. Es el mundo de las infinitas posibilidades, el Zoom. Es verdad. Cuéntame, Decías. parece que en el medio de un puente. Sí, porque puse una imagen detrás porque estoy en una cocina haciendo huevitos. Bueno, muy bien. Un Cuéntame. besito. No, saludarte, decirte que por aquí Besito, estoy escuchándote, te quiero. Te quiero, preciosa. Chao. Yo también. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, mira, pero yo quiero preguntarte algo. Sí. Porque estoy curiosa de saber cómo hiciste para llevar a Rolando a ser postulado para el Premio Nobel de la Paz. Mira, esa es una de las cosas que más me enorgullece de mi vida. Después de haber dado a luz a mis 3 hijos, fue como un sueño. Y esto tuvo que ver, este profesor mío de psicoanálisis, un argentino que se llamaba Rodolfo Ladaga, que falleció. Resultó ser que yo me voy a Madrid a vivir y no abro la escuela enseguida. Imagínense, llego a Madrid con 3 hijos y tengo que empezar a intentar armar un grupo en un lugar que no es mi lugar, que no es mi tierra, que no tengo ancestros que tuvieran nada que ver ni con España ni con Italia, y también tenía, bueno, que adaptarme. La cuestión es que yo empiezo a intentar armar un grupo de biodanza y con mucho esfuerzo armo un pequeño grupito. Imagínense que desde el año 91 hasta que yo abro la escuela pasan 6 años. En el 96 empiezo a armar la escuela. Cuando decido armar la escuela, porque Rolando me insistía que la abriera, yo no me sentía preparada para hablar de temas como identidad, como temas de aspectos fisiológicos. Todos los temas que hay que enseñar como director de escuela son muy complejos. Y yo soy una persona consciente y no me gusta hablar de lo que no sé. Entonces yo le pido a él, que es mi analista, que es lacaniano y que es culto y que es borgiano y freudiano y estudioso y un intelectual, le digo, yo tengo que estudiar esto porque quiero, ¿no me ayudaría? Claro, primero me miraba con cara de loca. ¿Qué le va a interesar a un psicoanalista, a un hombre de letras, la biodanza con ese nombre que no ayuda? La cuestión es que yo insisto tanto que él se pone a leer los cuadernillos. Y entonces, bueno, me decía cosas graciosas. Por ejemplo, con el cuadernillo de aspectos fisiológicos, yo le decía, es que Rodolfo, esto es muy difícil. Y estaba tan harto de mí que me dice, Margarita, no es difícil, es imposible enseñar en un fin de semana una parte importante de la carrera de medicina. Yo le insistía que me ayude porque yo no sabía cómo explicarlo.
eso que yo tengo una formación científica, porque yo soy foniatra, fonoaudióloga, y me gustaba, me interesaba, pero quería que me ayudara. La cuestión es que él empieza a leer los materiales para ayudarme y también se empieza como a enamorar, a fascinar con las cosas que Rolando Toro dice, especialmente con los temas de la identidad, que son con una base filosófica tan importante. Y él es el que me dice, yo le cuento que lo voy a invitar a Rolando, que tengo que alquilar una sala, entonces él me dice, ¿por qué no lo lleva a un lugar importante? Y yo estaba recién llegada a una ciudad que no conocía, bueno, recién llegada, había pasado 6 años, pero 6 años no es mucho tiempo, no es que yo estaba en mi ciudad, sino que yo estaba en una ciudad que estaba todavía luchando para tener la ciudadanía española. La cuestión es que él me dice, ¿por qué no prueba con Casa de América, que están los socialistas, y yo conozco a este, Yo lo miro como si me estuviera diciendo, ¿por qué no por qué no va a la luna? Pero empiezo a hacer lo que él me dice. Escribo una carta, entonces él me dice, lo podemos postular para el Premio Nobel de la Paz. Yo le digo, ¿le parece que nosotros, que no somos nadie, podemos postular a alguien para...? Sí, no es tan difícil. Tiene que ser una persona que tenga unas cualidades determinadas y yo creo que Rolando las tiene. Entonces me dice, hay que pensar, hay que buscar, hay que pensar. Entonces él me va guiando, pero él mismo era un soñador. Él no se imaginaba, creo yo, que yo lo iba a conseguir. Claro, yo no conseguí que Rolando le dieran el Premio Nobel de la Paz, porque es un tema muy político. Sin embargo, conseguí que las 700 cartas que me llegaron, que en ese momento era muchísimo, porque recién aparecía el email, y Rolando sabía perfectamente quiénes habían escrito una carta de apoyo a él y quiénes no. En eso él era muy ariano, del signo Aries, un ángel pavoroso, como él decía, un ángel tremendo también. Entonces, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos cartas de apoyo y además que hubiera una persona que fuera ya premio Nobel que nos presentara. Entonces, yo logré que esas 700 cartas llegaran a Pérez Esquivel. Yo no sé si les suena quién fue Pérez Esquivel, pero fue un escritor que recibió el premio Nobel. Entonces hicimos todos los trámites y no llegamos a tener el peso necesario porque no estábamos metidos en política ni no nos interesaba eso, pero él fue tan feliz por la iniciativa, por todo el movimiento, que inclusive en la parte de atrás del libro naranja, él pone que fue postulado al Premio Nobel de la Paz. Y él me decía a mí en la intimidad, Margarita, no importa que no lo haya conseguido, yo ya triunfé en la vida, porque para él triunfar era haber tenido sus hijos, tener sus nietos y tener la biodanza y tenernos a todos nosotros, que éramos muy importantes para él también, porque fuimos todos nosotros los que él, Rolando, estimuló para que lanzáramos la semilla de la biodanza y muchos de nosotros, de los directores de las escuelas, vinimos a Europa estimulados por él. Yo lo cuento en mi primer libro, porque él nos habló del instinto migratorio. Entonces, bueno, para cerrar el Premio Nobel de la Paz, lo divertido es haberlo intentado. No importa que no lo conseguimos. De hecho, personajes como Jorge Luis Borges, un genio de la literatura, tampoco se lo dieron nunca. Entonces, nada, yo estoy muy orgullosa, es un acto de mi vida que me llena de felicidad haber intentado algo para que él fuera feliz. Y lo fue. Ay, qué lindo, qué bella historia. Una bella historia, sí. Por aquí hay otra de Yandira. Sí. Ay, sí, Margarita, es que acabas de tocar un tema y me atrevo a preguntarte. Cuéntame qué decía Rolando del instinto migratorio, porque aquí ya vemos tantas que estamos Claro.
fuera de nuestras tierras y que a veces es lo que quiero por eso te pregunto, porque Sí. a veces migrar no es una cosa sencilla y tú lo debes saber muy bien. Es Y no es dificilísimo. fácil, y no es simple, y a veces dudamos de si hicimos lo correcto, nos molestamos con los chavistas porque nos obligaron a salir, a los venezolanos, Claro, por ejemplo, se nos claro, olvida que todo es para bien. En fin, claro. es una prueba, ¿no? Migrar es un verdadero desafío y me encantaría que nos contaras qué decía Rolando al respecto. Mira, fue muy gracioso, porque en esa época éramos mucha gente, como si yo les dijera, por ejemplo, Silvia Eich en Brasil, Sergio Cruz. Y entonces él estaba en Buenos Aires y de repente nos empieza a hablar de que entre los instintos hay un instinto que se llama el instinto migratorio. Yo no lo había escuchado nunca hablar. Y ese tenía que ver con lo que hacen las golondrinas que viajan de un continente a otro buscando el calor. Entonces dice, y es muy lindo soñar, y esto tiene que ver con la danza del ave y con Bachelard, cuando habla del aire y de los sueños. Él dijo que era muy hermoso poder soñar y poder soñarse a uno mismo trasladándose a algún lugar que uno sueñe. Y lo dijo tan bien, lo hizo tan bien, que muchos de nosotros, imagínense que yo me fui a los 37 años con un marido y 3 hijos chiquitos de Buenos Aires, en donde aparentemente tenía todo, padres, casa, trabajo, familia, abuelos, abuelos para mis hijos, abuelos para mí, y me fui a Europa y a Madrid, yo no conocía. Entonces, como lo hizo o sea, el efecto en mí se hizo como un efecto dominó con unas cuantas personas, con muchas personas, y muchos emigramos y empezamos a difundir la biodanza en lugares que yo creo que él lo soñó. Él soñó que para que la biodanza se dispersara tenía que ir algunos eslabones, tenía que haber algunos agentes de salud y de amor que llevaran, como él también lo había llevado a Italia, que llevara a distintos lugares. Y lo logró. Y fue muy difícil, pero al mismo tiempo fue muy maravilloso, porque él no era un gurú, él no era una persona que te obligaba a hacer algo que no querías, pero él era una inspiración. Y una inspiración tiene otra categoría, alguien que te inspira, te lleva, ¿y por qué yo no voy a poder salir? ¿Por qué no voy a poder soñar que yo puedo vivir en otro lugar? No sé, esa es la historia del instinto migratorio. Es precioso. Y al mismo tiempo, cuando reflexiono, digo, fue difícil. Hoy a mi clase de biodanza entró una chica que venía buscando yoga, una cosa así, y tenía 37 años, y yo la vi tan jovencita, y a los 37 años es cuando yo me vine de Buenos Aires, teniendo todo ahí, a Madrid, sin conocer Madrid, con mis 3 hijos, y no fue fácil, no fue nada fácil. Sin embargo, son cosas mágicas que nos pasan en la vida. No me arrepiento. Y que tienen que ver de nuevo con lo que decíamos al principio, ¿no? De mi primera pregunta, con identidad y coraje, ¿no? Porque definitivamente darnos la posibilidad de vivir todos los instintos. Yo creo que la cuestión es que la cultura como decía Rolando, por eso es que la parte de los instintos en biodanza es tan importante. La cultura ha aplastado los instintos, entonces todos los instintos los vemos con temor o con desconfianza, el sexual, Claro. el migratorio. Entonces biodanza viene también a eso, ¿no? A reconectarnos con esa parte tan básica Claro. nuestra. Y que eso depende de que conectemos con la vida, porque a veces yo creo que emigrar, moverte, por lo menos fue mi caso,
Sí, es una cosa de vida o muerte, es una cosa así como que si no te mueves, si te quedas donde estás, te vas a morir. O sea, el claro, instinto migratorio te está salvando la vida, te dice, muévete porque te vas a morir si te quedas aquí. Entonces es una claro. cosa Y maravillosa, ¿no? también, y le asocié con que antes de que acontece lo del instinto migratorio, habíamos hecho muchos viajes a Brasil, porque había congresos. Entonces, ¿qué pasaba? Decían, va a haber un congreso en Aguas del Lindói, no, Aguas del Lindói, sí, Aguas del Lindói en Brasil. Entonces, todos los argentinos, con todos los problemas que había y que siguen habiendo, desgraciadamente, nos quedábamos paralizados, como diciendo, nosotros ir a Brasil no podemos, no tenemos dinero, no tenemos, ¿cómo vamos a ir? Entonces, desde que empezó la biodanza, empezamos algunos a ir en condiciones tremendas, como por ejemplo en un autobús 2 días. Y él sufría mucho porque él nos esperaba en Brasil, nos recibía en su casa, llegábamos destruidos, imagínense 2 días en un autobús. Llegábamos muy cansados. Entonces, yo creo que él fue viendo, ya esto es una invención mía, pero viendo cómo por lo menos a los porteños, que en ese momento eran los que la biodanza más existía en ese momento, cómo nos costaba movernos, cómo no podíamos soñar en ir a un país que estaba tan cerca, como era Brasil, de Argentina. Así que bueno, esa es otra anécdota, que llegábamos, nos acostaba, nos daba camitas en su casa, no a todos, pero a algunos, nos servía la comida, el té, ponía una mesa con todo. Era un hombre tan generoso. Yo tengo en casa de mi hija hay un cuadro divino, que le voy a sacar cuando pueda una foto, que es la niña arriba del toro para el Minotauro, que lo dibujó él. Y yo dije, en una de sus casas, qué lindo, me lo regaló. Todo lo que él podía era generoso. Era un hombre muy generoso. Lo que alguien contó de los discos, él llegaba a Buenos Aires, además de que perdía los discos cada 2 por 3, llegaba a Buenos Aires y en un fin de semana nosotros grabábamos toda la música, nos entregaba la maleta, que era como un tesoro, y mi ex marido se pasó toda una noche grabando en cassettes toda la música de él. Era de una generosidad que no es común. Yo veo a veces que un maestro, un profesor, le pedís que te muestre la tapa de un libro y te la da así con una sensación de, por favor, devuélvemela, ¿no? Y él se desprendía, se desprendía. Otra anécdota preciosa es cuando mi marido viene a España a buscar trabajo. Entonces yo me quedo por primera vez en la vida con mis 3 hijos sola y por primera vez en la vida con un dinero para administrar, porque saben que en esa época las mujercitas éramos unas tontitas. Entonces, aparece que hay una jornada de creatividad en San Pablo. Yo, como estoy con el instinto migratorio ya en propulsión y estamos por ir a vivir a España, yo digo, hay un congreso en Brasil. Yo, ¿cómo no me voy a animar a ir a Brasil si después voy a tener que un salto tan grande? Entonces, sin que mis padres, sin permiso de mis padres y medio con cara de horror de ellos, que ya estaban aterrorizados de mi viaje a Europa, agarro a mis 3 hijos, compro los pasajes y me voy con ellos al Congreso a San Pablo. Cuando bajo en el avión con San Pablo, siento un pánico enorme porque ahí tomo conciencia que tengo 3 hijos chiquitos, 2 manos nada más. En esa época no había tarjetas de crédito todavía o yo no tenía todo el dinero y los 4 pasaportes. Y siento mucho miedo porque siento en el aire una cosa peligrosa que yo no estaba acostumbrada a sentir. Entonces tomo la decisión de a dónde voy. No tenía a dónde ir y me voy al Sesquí da Pompeia, donde era el centro cultural donde se hacía el evento. Y enfrente veo como una especie de hotel que parecía un hotel alojamiento, no sé si saben las venezolanas y los chilenos qué es un hotel alojamiento.
seguro Marina sabe. Un hotel de alojamiento son esos hoteles por horas. Entonces yo me meto en el hotel ese con los 3 chicos porque ya estoy aterrorizada. Entonces los chicos empiezan a prender la televisión, mi hijo varón, y hay todas películas un poco porno, y yo me empiezo a inquietar, digo, ¿dónde estoy? ¿Qué hice? Entonces dejo todas las maletas, agarro los 3 chicos, cruzo al Congreso para verlo a Rolando. Entonces le digo, Rolando, hola, ¿cómo estás? Saluda a todos los chicos que por supuesto lo querían, él los conocía. Le digo, mira, me metí enfrente en un hotel y estoy asustada, no sé si es peligroso, no sé si hice mal. Él deja el evento y sale conmigo y me dice, Margarita, vamos. Entonces, caminando así con ese caminar que tenía él, que parecía como un gladiador, cruza conmigo al hotel ese, entra, me acompaña a la habitación, sale, saluda a los tipos que parecían de miedo y me dice, no tengas miedo, no pasa nada. Entonces, claro, eran actos, ahí volvemos al personaje. Él se comportaba como un amigo, como un padre, como un hermano, como un amor. O sea, le importaba lo que le pasaba. Y ahí es por eso cuando yo les explico a mis alumnos que la columna vertebral de la biodanza es la afectividad. Podés ser muy buen bailarín, pero si no tenés afectividad, no es biodanza. Podés ser muy sexual, pero si no tenés afectividad. Podés ser muy creativo y bailar muy locamente, pero si no tenés afectividad. Podés ser muy trascendente, pero si no sos afectivo. Entonces, él era profundamente afectivo. Y él siempre lo decía, la línea de la afectividad es la columna vertebral de la biodanza. Qué Y él, lindo. en eso, él era de una coherencia tan profunda que fue capaz de abandonar su lugar de trabajo y cruzar para decirme a mí que esté tranquila, que podía dormir con mis 3 hijos chiquitos en ese lugar de Brasil que yo desconocía. Entonces, son cosas inolvidables para mí. Qué bien, Margarita. Por aquí tiene María Viviana una pregunta. Sí, muchas gracias. Buen día para todos. Hola. Bueno, yo estoy muy feliz de conocerla Gracias. y lo poquito que pude ver ahora revisando un poco su historia online, me di cuenta que usted tiene más o menos digamos, una representación sobre lo que es la educación biocéntrica, o sea, tiene una experiencia sobre eso que no es posible verlo fácilmente en las redes o en el sistema online. No es fácil. Mi pregunta va directamente sobre, aparte de la base que conocemos a través de la biodanza, que es el principio biocéntrico, como lo dice Rolando, una integración del ser humano con el cosmos, que es su base, ¿no? Claro. Sin embargo, yo sé que él pudo sistematizar biodanza, más la educación biocéntrica la siento así como muy aérea, todavía no la veo terrenal, a eso me refiero. Y Sí. estoy haciendo mi investigación exactamente sobre la educación biocéntrica. Esa es mi pregunta. Mira, Rolando era un gran docente, él era profesor, y era un profesor como del campo, en donde los chicos aprendían ordeñando una vaca, plantando una semilla, viendo cómo crecer. Entonces, él era un defensor de la ecología. Yo no había escuchado la palabra ecología jamás, defensa ecológica jamás, hasta que se la escuché a él. Y desde que se la escuché a él, te diría en los años entre el 85 y el 90, que yo partí a Europa, ahí él hablaba de la familia ecológica. O sea, él tuvo una lucidez que se anticipó a los tiempos. Él hablaba de
de que decía, por ejemplo, algo como que los grandes poderes ponían cortinas de humo para tapar las cosas importantes, y las cosas importantes tenían que ver con la tala de árboles en el Amazonas, con toda la destrucción que el ser humano y los políticos, contra los cuales él realmente se enojaba muchísimo por las cosas crueles que algunos fueron y son capaces todavía de hacer vergonzosamente. Entonces yo creo que él fue construyendo la educación biocéntrica basado en una escuela en donde, en vez de estudiar las fechas en donde se produjeron las batallas, como nos hacían estudiar a nosotros la batalla de San Lorenzo, la batalla de no sé qué, estudiaran las biografías de Beethoven, la biografía de Mozart, la biografía de Liszt, mezclado, o sea, él soñaba con una escuela en donde los valores fueran otros que todavía ni siquiera existen. Porque uno va al colegio y las músicas que ponen, a lo mejor en los recreos, no son músicas de una gran belleza musical y profundidad, donde tenga una prolepsis y en donde los chicos puedan sentir la emoción, ¿no? Si no, son músicas un poco básicas, te diría, aunque todas las músicas son maravillosas, yo me quedo con las maravillosas, maravillosas. Por eso las músicas de biodanza son tan especiales, y no es una música cualquiera. A mí me entristece a veces cuando yo veo que la gente usa músicas porque le gustan, porque una cosa es que te guste y otra cosa es músicas que sirvan. Entonces, lo que él decía y que él presagiaba, la biodanza va a ser irreconocible si cada uno hace lo que quiere. Y un poco es lo que está sucediendo. Yo le decía a mis alumnos de formación, experimenten 1 año, 2 años, 3 años con las músicas de Rolando, y después, si les gusta mucho alguna otra música, agréguenla, pero hay una educación musical, emocional, que se aprende cuando uno va interiorizando las músicas que él propuso, desde mi humilde y mi personal opinión. Yo a mis alumnos les daba de entrada todas las músicas, pero les pedía por favor que experimenten esas músicas primero durante bastante tiempo. Entonces, para contestar a tu pregunta, la educación biocéntrica en realidad es lo más natural del mundo, es hacer una escuela en donde la vida sea el centro, en donde la belleza, la estética antropológica, que es otro de los puntos que trato en mi primer libro, y es un tema que yo adoro, la estética antropológica, poder aprender, reaprender a ver la belleza en el otro. No nos enseñan eso. Y nada de competencia, sin competencia. Sin competir, empática. Aprender a cooperar y no a competir. Por eso hay tantos ejercicios como, por ejemplo, saltar en la red, o una red afectiva, que la red tiene un símbolo muy importante, la red afectiva, porque hay cosas, imagínate que solamente se puede sostener el cuerpo de un adulto si hay una red hecha por los brazos de muchos adultos que lo pueden sostener. Entonces, sostener la vida de uno, la biodanza te muestra que solo es posible si hay una red, ¿no? Porque hasta en la danza del náufrago, si uno sostiene mucho al otro, indefinidamente uno se termina hundiendo. Tiene que haber como una reciprocidad. Me imagino, bueno, de acuerdo a esta parte del biocentrismo y la educación como tal, que digamos, las teorías o los conceptos que se pudieran manejar allí estarían más dirigidos a la parte de la dinámica del sentir. Exacto, exactamente. Es que la biodanza es la dinámica del sentir. Es que la dinámica del sentir es lo que dejó de tener valor en nuestra sociedad.
A nadie Para le importa, a nadie le importa, a nadie le importa lo que siente la gente, no los pobres que ahora están en la guerra, sino lo que siente toda la humanidad, lo que estamos sintiendo todos. Me acuerdo una vez que Liane Matuk dijo, imagínense hace tantos años, dijo, es la guerra de Ruanda. Yo me pregunto, ¿cuántas personas lloran, les cae una lágrima cuando ven por la televisión que en Ruanda están en guerra? Y eso fue hace 30 años que sucedió, más de 30, y 35 años o 34 años, y sigue habiendo guerras. ¿Qué nos pasa a los de biodanza? ¿Cómo vibramos nosotros con estas cosas, no? Entonces, la dinámica del sentir justamente es volver a activar algo que está amortecido, que está acallado, porque no interesa, porque no engancha con el capitalismo, no es un buen negocio el sentir de las personas. Bueno, esto está muy, muy bueno, pero nos hemos extendido casi media hora más. Claro, porque ha cielo. sido un placer de verdad escucharte. Y bueno, nos encantaría seguir. Ignacio, me perdonas esta, pero tenemos otra actividad ahorita a la cual ya están entrando personas. Pero Margarita, agradecerte de verdad, de corazón, por toda esta maravillosa entrega que nos has dado. Luego pudiéramos, no sé, hacer otra cosa contigo, pero hermosa, porque esas anécdotas son las que nos llenan y es como digo yo, nos van encendiendo esos carboncitos para llenarnos de verdad de tanto amor y seguir con esa llama bien fuerte, con esa antorcha para iluminar nuestro camino y el otro camino, el del otro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Les mando un beso enorme y solo decirles, si alguno por casualidad está en Buenos Aires, presentaré mi nuevo libro en la Biblioteca Nacional de la calle Agüero, que es un lugar muy hermoso, el día 3 de julio. Si por milagro alguno está ahí, les mando mucho amor y muchas gracias por esta invitación y fuerza a esta asociación. Que sigan haciendo cosas hermosas. Gracias. Gracias, Margarita. Margarita. Gracias, Margarita. Besos y abrazos, Margarita. Gracias. Chao, corazones. Hasta luego, mi amor. Chao. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se pueda. Gracias, Margarita, desde Perú. Muchas gracias. Un placer. Beso. Querido, entonces vamos a ir dando cierre a la sala para prepararnos en breve y recibir a Daniela Tavares en la bioconversa de biodanza y género. Así que a la cuenta de 5 nos fuimos.